Assalamu alaikum, un saludo queridos oyentes. Mi nombre es Yemel Hamed. Comenzamos la cuarta parte del precioso libro El Néctar Sellado. Os hago un resumen hasta ahora. Y os recuerdo, en la primera parte hablamos del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, de su infancia, su casamiento con Khadija, la primera revelación y las primeras prédicas. La segunda parte habla desde las primeras persecuciones, pasando por las quejas y presiones a Abu Talib, su tío. La primera migración, la islamización de Hamza y de Omar, hasta el inicio del primer boicot a los musulmanes. La tercera parte comienza con la disolución del pacto del boicot. Os recuerdo que era un documento que colgaron en la pared de la Kaaba. Los musulmanes, ante esto, se fueron a las afueras de la Meca. La cuarta parte comienza con una denuncia que hizo un demonio sobre el juramento, seguida de la preparación para combatir de los Ansar contra los Quraysh. También la emigración del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam de la Meca a Medina. Por supuesto, la vida en Medina en su primera etapa. Y por último, se hizo un tratado con los judíos. Empezamos la primera parte y dice así: Bismillah. Un demonio que denunció el encuentro. Y dice así: cuando el juramento finalizó, un demonio lo denunció a Quraysh, y se paró en lo alto y gritó, para que todos puedan oírlo: oh gente, Muhammad y sus secuaces están conspirando contra vosotros para combatiros. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam dijo: este es Azab, el jinn de Al-Aqaba, el enemigo de Allah. Estamos dejando en este mismo momento. Luego les ordenó retirarse a sus tiendas. Habiendo escuchado las palabras de este demonio, Al-Abbas ibn Nadlah dijo: por Allah, aquel que te envió con la verdad, somos lo suficientemente poderosos para someter con nuestras espadas a la gente de Mina, a los Quraishíes, mañana mismo, si así lo deseas. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dijo: no hemos sido ordenados seguir ese curso. Ahora regresad a vuestras tiendas. Así lo hicieron hasta la mañana siguiente. Se dieron cuenta de que un acuerdo de esta magnitud produciría terribles consecuencias. Al día siguiente, una numerosa delegación compuesta por los jefes de la Meca van a las tiendas de los medinenses a protestar severamente contra este tratado. Le dicen a los medinenses: oh pueblo de Hazrai, nos enteramos de que habéis venido para comprometeros con ese hombre, con Muhammad, y a resguardarlo fuera de la Meca. Por Allah, no queremos ninguna confrontación entre vosotros y nosotros. Los politeístas de Medina, no sabiendo nada del asunto, empezaron a desmentir el relato. Los medinenses musulmanes, sin embargo, permanecieron callados. Los jefes de Quraysh permanecían convencidos y volvieron a sus hogares decepcionados. Los Quraishíes iniciaron una investigación hasta que no tuvieron duda de la concreción del pacto. Esta es la historia del segundo juramento de fidelidad, gran juramento de fidelidad en Aqaba, entre los creyentes de Medina y los débiles y oprimidos musulmanes de la Meca. Después de la confirmación del segundo juramento de Aqaba y del establecimiento de un pequeño estado musulmán en un gran desierto inmerso en la incredulidad y la ignorancia, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam autorizó a los musulmanes para que migren hacia Medina. La migración hacia Medina no fue más que el abandono de los bienes materiales a cambio de que sus vidas estén a salvo. Pero el que emigra estaba expuesto a que le roben o le maten.
Los musulmanes empezaron a emigrar, mientras los politeístas se esforzaban en impedirlo y en prohibirlo, sabiendo de antemano que esto implicaba el peligro de que se desintegre y destruya toda la sociedad de la Meca. Pero aún así, los creyentes se las ingeniaron para poder escapar en sucesivos grupos tan rápidamente que a los 2 meses del segundo juramento de Aqaba, un cuarto de la Meca estaba vacío. Todos los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habían emigrado a la nueva morada, excepto Abu Bakr, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los desafortunados detenidos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam junto a Abu Bakr y Ali hicieron todos los preparativos necesarios para migrar, pero esperaban la orden de su Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: se me ha mostrado en un sueño el lugar de emigración, una tierra con palmeras de dátiles entre 2 montañas. Entonces algunos emigraron hacia Medina y la mayoría que se encontraba en Etiopía también fueron hacia Medina. Cuando Abu Bakr se preparó para ir a Medina, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo: espera, porque esperaré hasta que se me permita emigrar. Abu Bakr entonces le preguntó: ¿tú te quedarás esperando? Respondió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: sí. Entonces Abu Bakr no emigró para esperar al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y acompañarlo. Preparó 2 camellas durante 4 meses, alimentándolas con hojas de árbol de un sámano. Los politeístas estaban sorprendidos por el cuidadoso plan y el veloz movimiento de los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacia su nueva morada, Medina. Estaban preocupados y temían por su situación económica. Se dieron cuenta del influyente líder que era el profeta Muhammad y la determinación, decencia y sacrificio de sus seguidores, que siempre estaban dispuestos a sacrificar todo por la causa del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Las tribus Al-Aus y Al-Hazrai, los que prometieron hospedar a los musulmanes de la Meca, eran conocidas en toda Arabia por su coraje y habilidad en la guerra y por ser inteligentes y sensatos durante la paz. Medina se convirtió en el futuro cuartel general del naciente Estado Islámico. Interfería en las rutas mercantiles que conducían a la Meca. Todos estos factores, entre otros muchos, hicieron sentir a los politeístas que estaban ante un gran dilema. Sin embargo, empezaron a buscar el plan más efectivo para evitar el inminente peligro. Acordaron una reunión con un solo punto en la agenda: cómo acabar mediante métodos efectivos con el delicado problema. Camino al Parlamento, Iblis, asumiendo la forma de un venerable anciano, se paró en la entrada, interrumpiendo la charla y presentándose como un hombre de Najd que quería participar de la reunión y escuchar el debate. La expulsión de la Meca fue propuesta y discutida, pero finalmente desechada. Encerrarlo de por vida también se propuso, pero también fue descartada. Abu Jahl sugirió que un grupo de jóvenes, uno de cada tribu, debería simultáneamente participar en el asesinato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con sus espadas, para que la responsabilidad sea compartida entre todos ellos. Esta malvada propuesta fue aceptada por todos.
cuando la decisión de matar al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fue resuelta por los Quraishíes, el ángel Jibril fue enviado al mensajero de Allah para informarles del plan de Quraysh y le comunicó el permiso proveniente de su señor para abandonar la Meca. Dijo Aisha: estábamos sentados en la casa de Abu Bakr al mediodía, cuando alguien le dijo a Abu Bakr: aquí viene el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, con su cara cubierta durante una hora que nunca vino antes. Abu Bakr dijo: que mi padre y mi madre sirvan de rescate por él, por Allah, que no viene en este horario, sino por algo importante. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pidió permiso para entrar. Cuando le permitieron entrar, le dijo a Abu Bakr: dile a todos que abandonen la habitación. Solo tu gente está presente. Que mi padre y mi madre sirvan para tu rescate, mensajero de Allah, dijo Abu Bakr. Dice el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam: se me ha permitido emigrar. Abu Bakr dijo: oh Muhammad, oh mensajero de Allah, ¿te puedo acompañar? Le respondió el profeta: sí. Después de terminar con los planes de la migración, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, retornó a su casa esperando la noche. Para llevar a cabo el malvado plan, los jefes de la Meca habían elegido 11 hombres, Abu Jahl entre ellos. Cuando anocheció, rodearon de asesinos la casa del profeta. Estuvieron vigilándola toda la noche, esperando que salga el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, para asesinarlo temprano por la mañana. Abu Jahl, el gran enemigo del Islam, solía caminar con arrogancia, ridiculizando las palabras de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Estaba muy seguro del éxito de su malvado plan, pero Allah, subhanahu wa ta'ala, el más poderoso, en cuyas manos está la soberanía de los cielos y la tierra, hace lo que desea. A quien Él brinda ayuda, nadie puede vencerlo. Hizo lo que más tarde dijo a su profeta. Y dice Allah en el Corán: y cuando los que se niegan a creer urdieron contra ti para capturarte, matarte o expulsarte, ellos maquinaron y Allah también maquinó, pero Allah es el mejor de los que maquinan. Surat 8, ayat 30. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y Ali ibn Abi Talib estaban dentro de la casa. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo a Ali que duerma en su cama, que se cubra con su manto verde, y le aseguró la total protección de Allah, y le dijo que no tema nada. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, después salió de la habitación y tomó un puñado de tierra que arrojó hacia los criminales, recitando las aleyas del noble Corán, y dice así: hemos puesto una barrera por delante de ellos y otra por detrás, y les hemos velado para que no puedan ver. Surat 36, ayat 9. Después procedió directamente a la casa de Abu Bakr, quien inmediatamente lo acompañó rumbo al sur, escalando lo alto de la montaña Thawr, decidiendo refugiarse en una cueva. Mientras los asesinos que rodeaban la casa esperaban el momento adecuado para matar al profeta, fueron informados que éste se había marchado. Cuando miraron dentro de la casa, vieron a Ali durmiendo, y cuando se despertó, le preguntaron dónde estaba el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, pero les contestó que no sabía. Todo esto creó una gran conmoción en toda la ciudad. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, decidió una estrategia inteligente. Tomó una ruta hacia el sur de la Meca que se dirige a Yemen.
Recorrió 5 millas hasta llegar a una rocosa montaña llamada Thawr. Abu Bakr ingresó primero en la cueva para examinarla y ver que fuera segura. Tapó todos los agujeros con pedazos de telas de su vestimenta, la limpió y luego le dijo al mensajero de Allah que ingresara. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reposó su cabeza sobre los muslos de Abu Bakr y se durmió. De repente, un insecto venenoso picó el pie de Abu Bakr. Le dolió tanto que sus lágrimas cayeron en la cara del profeta sallallahu alayhi wa sallam, quien despertó y colocó algo de su saliva en el pie de Abu Bakr y así calmó su dolor. Pasaron 3 noches en esa cueva, viernes, sábado y domingo. Abdullah, el hijo de Abu Bakr, los visitaba cuando oscurecía, pasaba ahí la noche informándoles lo que pasaba en la Meca y luego se marchaba por la mañana temprano para mezclarse entre los habitantes de la ciudad como era su costumbre, evitando de esa forma que se sospeche de sus actividades clandestinas. Amir ibn Fuhairah cuidaba el rebaño de su patrón, Abu Bakr, y se escabullía sin ser visto todas las noches con algunas cabras para suministrarles leche. Los quraishíes estaban muy irritados y enojados al enterarse de la fuga de los 2 compañeros. Llevaron a Ali hacia la Kaaba, lo golpearon brutalmente y lo retuvieron 1 hora tratando desesperadamente de que divulgue el paradero de los 2 fugitivos, pero no obtuvieron ninguna respuesta de su parte. Después fueron a ver a Asma, la hija de Abu Bakr, pero tampoco les informó nada. Abu Jahl la bofeteó tan fuerte que le rompió uno de sus aros. Los notables de la Meca convocaron una reunión de emergencia para determinar las futuras acciones a seguir y debatir todas las alternativas que ayuden a encontrar a los 2 hombres. Decidieron bloquear todas las rutas que salen de la Meca y pusieron guardias fuertemente armados en lugares y accesos potenciales. Ofrecieron una recompensa a quien lo atrape de 100 camellos por cada fugitivo. Caballería, infantería y exploradores del desierto emprendieron la búsqueda. En una ocasión llegaron hasta la entrada de la cueva donde estaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam junto a Abu Bakr, escondidos, pero Allah subhanahu wa ta'ala impidió que fueran vistos. Anas ibn Malik, narrando de boca de Abu Bakr, dijo: «Oh profeta de Allah, si alguno de ellos se agacha, nos verá». El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: «Silencio, Abu Bakr, ¿qué opinas de 2 cuyo tercero es Allah?». Durante estos 3 días se ocultaron en la cueva mientras que los Quraysh continuaban su ferviente esfuerzo por encontrarlos. Después de 3 días ya tenían la oportunidad para partir y Abu Bakr le ofreció al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam una montura para el viaje, pero este solo la aceptó con la condición de pagarle su precio. Llevaron con ellos la comida que les había preparado Asma, la hija de Abu Bakr. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam junto a Abu Bakr y a Amir ibn Fuhairah partieron junto a su guía, Abdullah ibn Urayq, que les llevó por caminos dificultosos cercanos a la ruta costera. Esto ocurrió el primer año de la Hijra. Enumeramos algunos hechos relevantes que ocurrieron durante la emigración. El primero dice: Al-Bukhari registró que Abu Bakr as-Siddiq dijo: «Viajamos toda la noche y durante el día hasta el mediodía. De repente apareció una gran roca
que proyectaba sombra. Entonces desmontamos ahí. Le dije al mensajero de Allah: duerme, mensajero de Allah, que yo te cuidaré. Entonces él se durmió y yo salí a vigilar. De repente vi a un pastor acercándose con sus ovejas a la roca buscando sombra. Cuando llegó le pregunté: ¿a quién perteneces, niño? Respondió: pertenezco a un hombre de Medina. Dije: ¿tienen leche tus ovejas? Dijo: sí. Dije: ¿podrías darnos un poco? Dijo: sí. Agarró una oveja, le pedí que limpie su tetilla de toda suciedad. El pastor ordeñó un poco de leche. Se lo alcancé al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, para que beba y realice la ablución. Otro de los hechos dice: fueron perseguidos por Suraqah ibn Malik. Suraqah dijo: cuando estaba presente en una de las asambleas de mi tribu, Banu Mudliya, un hombre de ellos se acercó a nosotros y dijo: Suraqah, sin duda he visto algunas personas a lo lejos, en la ruta que bordea el mar, y pienso que son Muhammad y sus compañeros. Suraqah agregó: yo pensé lo mismo, pero dije: no, no son ellos. Tú has visto a fulano y a tal y tal persona que vimos partir. Permanecí en la reunión un rato y después fui hacia mi casa y le ordené a mi sirvienta que prepare mi camello, que estaba detrás de una colina. Después tomé mi lanza y salí por la puerta trasera ocultando la lanza tanto como pude. Después cabalgué hasta alcanzarlos y cuando los alcancé mi caballo tropezó y me caí. Me levanté, luego tomé las riendas y saqué las flechas para consultarlas en el asunto, o sea, si debía seguir o no, saliendo la que yo no quería, pero monté nuevamente sin darle importancia. Cuando escuché la recitación del Corán del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quien no miró hacia donde yo estaba, pero sí lo hizo Abu Bakr, reiteradas veces de repente las patas de mi camello se hundieron en la arena y caí. Después lo golpeé para que se levante y con dificultad sacó las patas de la arena, causando una polvoreta. Nuevamente consulté las flechas y salió aquello que yo no quería. Entonces los llamé para sentirme seguro. Se detuvieron y monté hasta alcanzar. Cuando vi lo que me sucedió por haber tratado de dañarlos, pensé que la causa del mensajero de Allah, el Islam, triunfaría. Entonces le dije: tu pueblo ha puesto una recompensa por tu cabeza. Y también les informé de todos los planes que la gente de la Meca había hecho en su contra. Después les ofrecí comida para el viaje, pero no la aceptaron. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo lo siguiente: no le informes a nadie sobre nosotros. Después le solicité que escriba para mí un acuerdo de paz y seguridad. Entonces le ordené a Amr ibn Fuhaira que lo escriba y después siguió su camino. En una versión narrada por Abu Bakr dice: emigramos bajo la persecución de los Quraishíes. Ninguno nos alcanzó excepto Suraqah ibn Malik, montando su caballo. Dije: mensajero de Allah, esta persona nos atrapará. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, respondió: no te aflijas, ciertamente Allah está con nosotros. Continuaron el viaje hasta llegar a dos solitarias carpas pertenecientes a una mujer llamada Ma'bad al-Ju'athiyya. Ella era una amable señora que se sentaba en la puerta de su tienda con un manto extendido preparado para cualquier viajero que pase por ahí. La dama les informó que poseía una cabra que no tenía leche. Había sido un año sin lluvia. El profeta Muhammad sallallahu
alayhi wa sallam tocó sus ubres, invocando el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, suplicándole, y para el asombro de todos empezó a brotar leche. El mensajero de Allah, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, primero le ofreció a la señora de la casa y compartió el resto con el resto de sus compañeros. Antes de partir, ordeñó la cabra, llenó un recipiente y se lo entregó a Ma'bad. Más tarde, su marido llegó con las pocas cabras que apenas tenían algo de leche en sus uvas. Se sorprendió al ver leche en su casa. Su esposa le comentó que un hombre bendecido había pasado por ahí y luego le detalló acerca de su aspecto físico y de sus modales al hablar. En ese momento, Abu Ma'bad se dio cuenta que aquel hombre era el que Quraysh estaba buscando y le pidió que le dé una completa descripción de él. Entonces lo describió de una forma fascinante, contándoles sobre su apariencia y su carácter, que detallaremos en este libro más adelante. Abu Ma'bad, después de escuchar a su esposa, expresó su deseo de acompañar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siempre que fuera posible. Y reiteró su admiración componiendo una poesía que repercutió en toda la Meca, a tal punto de que la gente pensó que un genio le dictaba tales expresiones. Asma, la hija de Abu Bakr, escuchando esas palabras, se enteró de que los dos compañeros estaban encaminados hacia Medina. El corto poema empezaba con el agradecimiento a Allah por haberles dado la oportunidad de hospedar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Después describía las bendiciones que recibían los corazones de los compañeros del profeta y terminaba con una invitación a toda la humanidad para que vean por sí mismos la cabra de Ma'bad y el recipiente con leche, ya que todo esto era una prueba de la veracidad del profeta. Otro de los hechos es que en su camino a Medina, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se encontró con Buraida junto a 80 personas aproximadamente. Todos aceptaron el Islam y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rezó con ellos la plegaria de la noche. Urwa ibn Zubayr dijo: cuando los musulmanes de Medina se enteraron de que las noticias de la salida del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam de la Meca, empezaron a frecuentar la zona de Harra todas las mañanas. Lo esperaban hasta que el calor del día los obligaba a volver. Un día, después de haber esperado mucho tiempo, volvieron a sus casas. Y cuando retornaban, un judío subió a uno de los fuertes y vio al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y a su compañero vestidos de blanco apareciendo por el desierto. El judío no pudo evitar gritar: «¡Oh vosotros los árabes! Aquí está el gran hombre que estabais esperando». Entonces los musulmanes se apresuraron para ir a recibir al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam en lo alto de Harra. Ibn al-Qayyim dijo: los gritos de Allahu Akbar resonaron bien lejos, y los musulmanes eufóricos y alegres por su llegada salieron a recibirlo. Salieron con sus animales a darle la bienvenida que el profeta sallallahu alayhi wa sallam merecía. Todos lo rodearon y la serenidad lo envolvió mientras que Allah subhanahu wa ta'ala le revelaba el siguiente versículo. Y dice Allah en el Corán: ciertamente Allah es su protector, y Jibril y los piadosos entre los creyentes. Surat 66, ayat 4. Abu Bakr
recibía a la gente mientras el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam estaba sentado y en silencio. Algunos de los Ansar que fueron y que todavía no habían visto al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam empezaron saludando a Abu Bakr. Pero cuando el sol molestaba al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr lo cubría haciéndole sombra con su tela. La gente se percató quién de los dos era el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, el primo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, permaneció en la Meca 3 días para devolver a los dueños las cosas que le habían confiado al mensajero de Allah. Después de eso, emprendió su emigración para alcanzar al profeta en Quba. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam permaneció en Quba 4 días. Construyó una mezquita y rezó en ella. Esta fue la primera mezquita después del comienzo de su profecía. El 5.º día, el viernes, por la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, partió junto a Abu Bakr. Mandó un mensaje a sus tíos maternos para que lo escolten a él y a Abu Bakr hasta Medina. Mientras las tribus y familias de Medina competían unas con otras para hospedar al noble visitante en sus hogares, las niñas medinenses solían entonar bellos versos de bienvenida, acompañados de palabras de obediencia al nuevo mensajero. Aunque no eran ricos, todos los Ansar querían con ansiedad hospedar al mensajero en sus casas. Alhamdulillah. Rodeaban al camello de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y todos los jóvenes de la ciudad vestidos con sus mejores prendas decían: quédate aquí, oh mensajero de Allah, hospédate con nosotros. Pero el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les respondía con cortesía y amabilidad y decía: dejad que la camella siga su camino, ya que está cumpliendo una orden de Allah subhanahu. El camello avanzó y se arrodilló en el sitio donde sería construida la primera mezquita del profeta. Aquí se hospedó. El afortunado fue Abu Ayyub al-Ansari, que lo llevó a su casa. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: ¿cuál es la casa más cercana de mis parientes? Abu Ayyub dijo: la mía. Mensajero de Allah, esa es mi casa. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dijo: ve y prepárame un lugar para que pueda descansar. Abu Ayyub dijo: vengan ambos con las bendiciones de Allah. Aquí termina esta fase de su vida, completando la fase del llamado islámico en la Meca. Ahora comienza la vida en Medina. La vida en Medina se puede dividir en 3 periodos. El primero estaba caracterizado por muchos problemas, discordias y diversos obstáculos puestos por aquellos que querían exterminar la creciente religión, finalizando con el Tratado de Paz de el-Hudaybiyah. El segundo es la tregua con los jefes de los paganos, finalizando con la conquista de la Meca en Ramadán del año 8 de la Hijra. El tercer periodo, la gente entró al Islam en masa. Numerosas tribus y personas llegaron a Medina para ver al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y jurarle fidelidad. Finalizó esta etapa con la muerte del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah le dé paz y bendiciones. Empezamos con la primera etapa, la situación en Medina al momento de la migración. La migración a Medina no debe atribuirse solamente a haber escapado de la injusticia y la opresión, sino también a una especie de cooperación para construir
los pilares de una nueva sociedad en un lugar seguro. Fue responsabilidad de cada musulmán el contribuir a la edificación de este nuevo hogar, inmunizándolo y haciéndolo fuerte. No cabe duda de que el noble mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, guía espiritual y líder, podía resolver los asuntos para alcanzar los objetivos propuestos. En Medina, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo que tratar con tres categorías diferentes de personas, y son: 1. Sus compañeros, nobles personas temerosas de Allah. 2. Las tribus paganas de Medina que todavía no habían abrazado el Islam. 3. Los judíos. Empezamos por la primera. Respecto a sus compañeros, las condiciones de vida en Medina eran totalmente diferentes a las de la Meca. Las suras reveladas en la Meca del noble Corán se dedicaban a describir la creencia islámica, estableciendo legislaciones para los creyentes en forma individual y recomendando lo bueno y piadoso y prohibiendo lo malo y dañino. En Medina, las cosas eran distintas. Estaban en Medina con la total libertad para levantar los pilares de una nueva sociedad musulmana. Alhamdulillah. Fue una sociedad que hospedó a los musulmanes que durante 10 años fueron sometidos a torturas y persecuciones. Los musulmanes en Medina pertenecían a dos grupos. El primero, establecido en sus hogares, tierras, confortables pero con peleas internas entre ellos que constantemente surgían. Ellos eran los Ansar. El segundo grupo era el Muhajirun, los emigrados, sin hogar, sin trabajo, en la penumbra. Medina, cuya estructura económica no tan próspera, empezaba a mostrar signos de desequilibrio debido al boicot económico producido por grupos antiislámicos. El segundo punto dice: los paganos de Medina. Esta gente no tenía el control de todos los musulmanes. Tenían muchas dudas de las prácticas religiosas de sus ancestros y mostraban simpatía hacia el Islam. Por eso terminaban abrazando la nueva fe. Otros desarrollaron malvados planes contra el profeta, sallallahu alaihi wasallam, pero eran demasiado cobardes para enfrentarlos públicamente. Entonces se mostraban amigables. Abdullah ibn Ubay lideró el grupo de los hipócritas. El tercer punto, los judíos. Los judíos que habían emigrado, perseguidos por los asirios, después por los romanos. Se vestían como los árabes, hablaban árabe y se casaban con los árabes. Orgullosos de su origen judío y desdeñaban a los árabes denominándolos iletrados. Deseaban la riqueza de sus vecinos y su religión les permitía apropiarse de las mismas de cualquier modo. Se dedicaban a la clarividencia y a la brujería. Sobresalían en la acumulación de riqueza y en los negocios. Eran corruptos. Siempre que sentían que el odio empezaba a declinar, lo revivían con nuevos métodos y al mismo tiempo ganaban altos porcentajes de interés con los préstamos que les hacían a las tribus enfrentadas. Una interesante historia ocurrida cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina demuestra el desorden mental y la gran ansiedad que envolvía a los judíos. Abdullah ibn Salam, el más sabio de sus rabinos, fue a ver al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Cuando éste llegó, le hizo ciertas preguntas para corroborar si era un verdadero profeta. Ni bien escuchó las respuestas del profeta sallallahu alaihi wasallam, abrazó el Islam y agregó
que si los judíos se enteraban de su islamización, empezarían a desmentirlo y a desprestigiarlo. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los mandó a llamar para preguntarles lo que opinaban de Abdullah ibn Salam, y todos ellos respondieron expresando sus virtudes y su sabiduría religiosa. Entonces, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les informó que éste había aceptado el Islam e inmediatamente cambiaron su testimonio, describiéndolo con los más descalificativos atributos. En otra narración, encontramos que Abdullah ibn Salam dijo: judíos, teman a Allah, juro por Allah, el único, que vosotros sabéis que es el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, enviado a la humanidad con la verdad. Respondieron: estás mintiendo. Esta fue la primera experiencia que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, tuvo con los judíos. Recordamos que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se hospedó momentáneamente en la casa de Abu Ayyub. El primer trabajo que emprendió el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fue construir una mezquita en Medina, en el lugar donde se arrodilló su camello. El terreno, el cual pertenecía a dos huérfanos, fue comprado. El profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, colaboró con la construcción de la misma mezquita, cargando ladrillos de adobe y piedras mientras recitaba: Allah, no hay deleite excepto en la otra vida. Te imploro para que perdones a los muhajirón y a los ansar. Había en ese terreno palmeras, tumbas de los idólatras y ruinas. Se trasladaron las tumbas de los idólatras, se cortaron las palmeras y se niveló el suelo. La qibla, la dirección usada para los musulmanes cuando cumplen con su oración, fue construida en dirección a Jerusalén. La mezquita tenía 3 entradas. Cerca estaban las habitaciones reservadas para la familia del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. En el sector norte de la mezquita se destinó un lugar para aquellos musulmanes que no poseían familia ni hogar. El adán, el llamado a la oración, fue iniciado en esta temprana etapa, posterior a la emigración. La mezquita no era un espacio para rezar solamente, sino también era un lugar donde los musulmanes se instruían sobre el Islam y su doctrina. Servía como lugar de asamblea donde los conflictos eran solucionados. Era el cuartel central donde todos los asuntos de los musulmanes eran administrados, consultados y ejecutados. Después de que la mezquita fuera construida, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se ocupó de fortalecer los vínculos de hermandad entre los musulmanes de Medina, los ansar y los muhajirón, que son los emigrantes de la Meca. Este histórico hecho se dio en una reunión con 90 hombres. La mitad pertenecían a los muhajirón y la otra mitad a los ansar. Reunidos en la casa de Anas ibn Malik, donde el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, los hermanó. Cuando cualquiera de las 2 personas hermanadas moría, la otra lo heredaba. Esta práctica continuó hasta que el siguiente versículo fue revelado durante la batalla de Badr, y dice así: y los que tienen lazos de parentesco tienen más derecho respecto a la herencia. Surat 8, ayat 75. La hermandad en la fe no tenía en cuenta ninguna diferencia racial, estableciéndose como precepto islámico. Nadie supera a otro excepto por su piedad y el temor a Allah. Los ansar fueron
extremadamente generosos con sus hermanos creyentes. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam había establecido un código de hermandad entre los creyentes con el fin de solucionar los rencores de la era preislámica. Trataremos algunos de los códigos y dice: número 1. Todos pertenecen a la misma y única nación. 2. Los muhajirun de Quraysh están unidos y pagarán una indemnización entre ellos mismos y rescatarán honorablemente a aquellos que quedaron retenidos. 3. Los creyentes no dejarán a nadie en la pobreza por no pagar su liberación o una indemnización. Aquel que se rebela o busca sembrar la enemistad y la sedición sentirá el peso de la mano de todo musulmán temeroso de Allah, estará en contra de él aunque fuese su hijo. 5. Un creyente no debe matar a otro creyente, ni deberá ayudar a un incrédulo en contra de un creyente. 6. La protección de Allah se extiende hacia los humildes de los creyentes. 7. Los creyentes se ayudarán mutuamente. 8. Cualquier judío que se atenga a nuestro pacto tendrá nuestra asistencia y ayuda. No será dañado, tampoco ningún enemigo será apoyado en contra de ellos. 9. La paz de los creyentes es indivisible. 10. Es ilícito para un creyente ayudar a un criminal o darle refugio. No se les aceptará indemnización. 11. Matar a un creyente intencionadamente, sin ningún motivo, tendrá como consecuencia la muerte del asesino, a no ser que los perjudicados decidan perdonar. 12. Cuando se difiera en algún asunto, deberá ser remitido a Allah y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gracias a estos puntos, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pudo levantar los pilares de una nueva sociedad. Lo siguiente es un resumen de las virtudes que solía inculcarles el mensajero de Allah a sus seguidores. Un hombre le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam que le informe qué acción es meritoria en el Islam. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo varias y dice: alimentar y saludar a los que conoces y a los que no conoces. Abdullah ibn Salam dijo: cuando el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam llegó a Medina, lo fui a ver e inmediatamente lo reconocí por sus características y supe que no podía ser un mentiroso. Lo primero que el profeta dijo fue: oh gente, saludaos con el saludo de paz, alimentad al necesitado, mantened unidos los lazos de parentesco y orad por la noche mientras la gente duerme, y así entraréis al jardín en paz. Dijo: no entrará al paraíso aquel cuyo vecino no está a salvo de su maltrato. También dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: el musulmán es aquella persona de quien los demás musulmanes están a salvo del maltrato de su lengua y de su mano. También dijo: ninguno de vosotros ha completado su fe hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. También dijo: los creyentes en su amor recíproco son como el cuerpo del ser humano. Cuando sufre el ojo, todo el cuerpo siente el dolor. Cuando la cabeza sufre, todo el cuerpo siente el dolor. Otras de las enseñanzas que dijo fue: los lazos de hermandad entre los musulmanes son como una casa donde cada parte sostiene a la otra. Como estos hay muchos otros hadices o enseñanzas muy bonitas, subhanallah, donde el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos muestra su grandísima y preciosa personalidad. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam también enseñó a no pedir nada
a no ser que sea una necesidad. Solía hablar mucho sobre los méritos, virtudes y recompensas por cumplir los actos obligatorios de adoración. Abdullah ibn Mas'ud una vez dijo: si desean seguir un buen ejemplo, sigan los pasos de los compañeros de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son los mejores de esta nación, los más piadosos, los más sabios y los menos pretenciosos. Ahora comienza un tratado con los judíos y dice así: al emigrar a Medina, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comenzó a entablar relaciones con los no musulmanes. Todos estos esfuerzos eran para alcanzar la paz, la seguridad y la prosperidad de todos los seres humanos. Geográficamente, las personas más cercanas a Medina eran los judíos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam decidió ratificar con ellos un tratado cuyas cláusulas darían total libertad en cuanto a la creencia y a sus bienes. Los puntos más destacados de este tratado son los siguientes, y dice: los judíos de Bani Auf son una comunidad con los creyentes. Los judíos profesarán su religión y los musulmanes la suya. Los judíos serán responsables de sus gastos y los musulmanes de sus gastos. Si son atacados por un tercero, cada uno asistirá al otro. Las relaciones mutuas estarán fundadas sobre la piedad. Nadie cometerá un pecado para perjudicar a otro. El grupo perjudicado será asistido. Los judíos contribuirán con los costos de guerra. Medina permanecerá sagrada e inviolable para todos los que se unan a este tratado. Si algún desacuerdo surge, entonces Allah, el más elevado, y su mensajero decidirán el asunto. Los firmantes de este acuerdo harán boicot comercial a Quraysh y se abstendrán de brindarles ayuda. Y por último, cada grupo contribuirá a la defensa de Medina. Así, y este tratado no impide que cualquiera de las partes busque venganza legítimamente. Medina y sus suburbios se volvieron un estado de coalición, cuya capital fue Medina y Muhammad, su presidente. Para extender y expandir la zona de paz y seguridad, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comenzó a establecer tratados similares con otras tribus que vivían alrededor del nuevo estado.